Saludos, somos estudiantes de la Universidad Fermín Toro, pertenecientes a la Facultad de Ingeniería. Realizamos este video para el cumplimiento de la asignatura Laboratorio de Física, la práctica número 1, lleva por nombre Medidas Directas de Magnitudes Físicas. Mi persona, Marisa Martínez, estudiante de Ingeniería de Mantenimiento Mecánico, y mi compañero Rafael Zambrano, estudiante de Ingeniería en Computación, ambos pertenecientes a la sección Saya B. En la siguiente práctica de laboratorio desde casa podemos observar lo que son las magnitudes físicas y sus medidas. Primero que todo, se llama magnitud física aquellas propiedades que pueden medirse y expresar su resultado mediante un número y una unidad. Las magnitudes físicas son la longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, entre otros. Los instrumentos a utilizar en esta práctica son la regla graduada, tornillo micrométrico y el vernier, que con la utilización de ellos nos arrojan medidas más exactas. Cabe destacar que los instrumentos que utilizamos fueron de forma digital porque no contamos con ellos físicamente, solamente con la regla graduada. Datos experimentales. En la siguiente tabla podemos observar las cantidades físicas a medir, el instrumento, la apreciación, el valor obtenido, el error absoluto, el error relativo y el error porcentual. La primera cantidad física a medir es el largo del paralelepípedo. Utilizamos el instrumento regla graduada, el cual tiene una apreciación de 1 milímetro. La apreciación de este instrumento la podemos obtener haciendo una pequeña fórmula donde se resta la lectura mayor menos la lectura menor dividida entre el número de divisiones entre ambas lecturas y nos da 1 milímetro. Se expresa también en centímetros, pero lo convertimos en milímetros porque es con la unidad que vamos a trabajar. El valor obtenido fueron 60 milímetros después de medirlo con la regla, después de hacer la medición del paralelepípedo con la regla graduada. El error absoluto. Este se calcula dividiendo la apreciación entre 2, el cual nos arroja el resultado de 0,5 milímetros. El error relativo, el cual se obtiene bajo la fórmula de dividir el error absoluto entre el valor obtenido y nos da el valor de 0,1. Luego tenemos el error porcentual, el cual se obtiene mediante la fórmula de dividir el error absoluto entre el valor obtenido multiplicado por 100 y nos da el 1%. Así sucesivamente con cada una de las medidas con cada una de las cantidades físicas a medir. Cabe destacar que las cantidades del error relativo están expresadas en cifras significativas aproximadas. En la actividad número 1 tenemos la determinación del perímetro de una de las caras del paralelepípedo. Para sacar el perímetro tenemos que hacerlo mediante esta fórmula, que es sumando el largo 2 veces y el ancho 2 veces. Tenemos que el largo son 60 milímetros y el ancho 23 milímetros medidos con la regla graduada. Luego efectuamos la fórmula y nos arroja el resultado de 166 milímetros. Luego tenemos que expresarlo en la fórmula. Perímetro es igual a perímetro obtenido más o menos el error absoluto. Como los lados del paralelepípedo fueron medidos con la regla graduada, entonces tenemos que dividir 1 milímetro entre 2 y nos da 0,5 milímetros. Por lo tanto, tenemos que el perímetro nos da 166 más o menos 0,5 milímetros. Luego tenemos la actividad número 2, que es la determinación del área de una de las caras del paralelepípedo. Aquí se tiene que multiplicar el largo por el ancho. Tenemos que el largo son los 60 milímetros por 23 milímetros de ancho y nos arroja el resultado de 1380 milímetros cuadrados. Luego se tiene que expresar bajo la forma de A es igual al área obtenida más o menos error absoluto y nos arroja el resultado de 1380 milímetros cuadrados más o menos 0,5. En la actividad número 3 tenemos la determinación del volumen del cilindro recto. El diámetro externo fue obtenido con el vernier y la altura con la regla graduada, que fueron los 93 milímetros. Luego se tiene que efectuar esta fórmula.
Procedemos a sustituir por los datos que corresponden y nos arroja el resultado de 0,043 milímetros cúbicos. Luego se expresa bajo la fórmula volumen es igual al volumen obtenido más o menos error absoluto. Como el diámetro fue medido con el vernier y la altura con la regla graduada, nos queda que el volumen es 0,043 milímetros más o menos 0,025, que es el error absoluto que corresponde al vernier. Y luego tenemos que el volumen va a ser igual a 0,043 milímetros más o menos 0,5, que es el error absoluto de la regla graduada. Para concluir, una vez terminada la primera práctica del laboratorio desde casa, podemos decir que existen varios tipos de instrumentos para la medición de magnitudes físicas, entre las cuales podemos mencionar el vernier, el tornillo micrométrico y la regla graduada. Algunos son más precisos que otros. Por ejemplo, el tornillo micrométrico es mucho más preciso que el vernier y este a su vez es más exacto que la regla graduada, ya que el tornillo micrométrico tiene 3 niveles de escala, el vernier 2 y la regla graduada tiene solo un nivel de escala, lo que ayuda a obtener una medida más exacta con un margen de error mucho menor. Muchas gracias.